Hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa Tendencias y Belleza. Nuevamente estoy con ustedes para compartir un rato de temas interesantes, de temas novedosos, de temas concretos. Recuerda que mi nombre es Amparo Urrego Valderrama, psicóloga egresada de la Universidad Santo Tomás y dedicada a trabajar en terapia individual y de grupo. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante y que es muy normal, y es el trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Qué es un trastorno obsesivo-compulsivo? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo saber que yo estoy padeciendo de esta patología? Porque es una patología, o sea, no es sencillamente una manera de comportarme y listo, sino es una patología. ¿Y cómo se puede solucionar el tema del trastorno obsesivo-compulsivo? Entonces, vamos a entender primero que todo parte de la mente. Nosotros a nivel psíquico tenemos una estructura y vamos a hablar solo de dos elementos, del yo y del superyo. El yo es este que está expresándose de manera consciente, el que cotidianamente cada uno de ustedes allá en su casa expresa, cómo se comporta, cómo habla, cómo dice, cómo ese yo, ¿cierto? Consciente. Pero también tenemos un superyo, que es como un guardia de seguridad. El superyo es todo aquello moral que hace que nosotros hagamos o no una cosa porque está bien o no está bien hacerla. Y ese superyo se cultiva obviamente desde que nosotros nacemos y cada vez va tomando más fuerza. Entonces cuando nosotros empezamos a saber esto se hace, esto no se hace, esto se dice, esto no se dice, esto es peligroso, esto es malo, eso lo que hace es que nosotros vayamos creando un superyo que es de manera inconsciente y que va a regir nuestro comportamiento. Entonces, teniendo claro eso, vamos a empezar a hablar de lo que es una obsesión. La obsesión es un pensamiento o imágenes que son recurrentes y que van a empezar a presentarse dentro de nuestra cotidianidad. Entonces yo empiezo a pensar, es malo no bañarse las manos de manera frecuente. Es dañino, es peligroso, es nocivo para la salud. Entonces yo empiezo a pensarlo, ¿cierto? Debe uno siempre estar aseado, debe uno siempre tener limpias sus manos y su cuerpo. Es importante protegerse del mugre. Lo empiezo a pensar y empiezo a tener imágenes que me hacen tener miedo del contagio, de la contaminación, de ensuciarme. Entonces empiezo a pensarlo de manera repetitiva y eso se va apoderando porque eso se hace de manera inconsciente e incontrolada. Entonces cuando ya esa obsesión, ya es eso, ya es obsesión, ya ese pensamiento y esa imagen es una obsesión, eso se traduce en ¿qué? En un comportamiento. Entonces ya ese comportamiento, ¿cuál debe ser? El que evite que a mí me ocurra lo que estoy pensando. Entonces si yo estoy diciendo es peligroso contaminarme, es peligroso contagiarme de algo a través de las manos, lo lógico es que el comportamiento que se presente, que yo tenga es bañarme las manos. Entonces yo llego y digo listo, entonces tengo eso en mi mente, empiezo a bañarme las manos y resulta que después nuevamente me ataca el pensamiento, entonces vuelvo y me baño las manos y nuevamente el pensamiento y vuelvo y me baño las manos y ya estoy configurando un cuadro de trastorno obsesivo-compulsivo, porque de la idea paso a la acción. Entonces ya se complementa, ya se completa la situación. Entonces cuando vemos que hay una persona que sufre este cuadro clínico, cuando observamos que las personas, por ejemplo, son rigurosas en la organización de su ropa. Entonces todas las camisas azules deben estar en un sitio, las rosadas en otro, las verdes en otro, y uno ve los bloques, estilo almacén, como si fuera un almacén. Las camisas deben estar planchadas y el borde debe estar así, y la camisa blanca debe estar colgada con la blanca, la blanca, la blanca, y después las otras. Cuando una persona se desequilibra, porque se rompe ese orden. Los libros deben estar organizados de más pequeño a más grande, o los lomos de los libros deben estar todos en posición vertical, o estos deben estar en posición horizontal. Son personas que están demostrando sintomatología de trastorno obsesivo compulsivo o TOC,
como se le conoce también. Entonces, estas son maneras en que podemos identificar si estamos padeciendo o si además alguien de nuestra familia de pronto está padeciendo este trastorno, a esta patología. ¿Qué pasa también y qué complementa este cuadro clínico? La presencia de la ansiedad, ¿sí? Es algo que a mí no me permite estar tranquila. Entonces me genera ansiedad y yo respondo a esa ansiedad como bañándome las manos, organizando la ropa, limpiando todo lo que pueda estar sucio, caminando en línea recta. No puedo cambiar el lugar por donde voy caminando porque eso me desestabiliza y me genera ansiedad. Esto está llamando la atención y diciendo, pilas, aquí hay algo. Acá no estás viviendo de manera normal y estás desgastándote y gastando una energía en rituales, que es lo que, digamos, nosotros mencionamos dentro del trastorno obsesivo compulsivo, es el ritual para poder responder ante una ansiedad por una idea, por una obsesión. Entonces, por ejemplo, hay personas que el centro del trastorno obsesivo compulsivo es la inseguridad. Alguien va a entrar a mi casa, me va a robar, los ladrones pueden venir, agredirme, me amarran, me matan y se llevan todo. Entonces, ¿yo qué hago? Antes de acostarme, voy y verifico que todas las puertas de mi casa y las ventanas estén bien cerradas. Y empiezo a generar un ritual. Todos los días, después de cepillarme los dientes, sé que debo ir y revisar todas las puertas, las ventanas, asegurarme que todo esté cerrado. Entonces ya me puedo acostar. Pero resulta que después de acostarme sé que tengo que hacerlo 5 veces o 7 veces para cerciorarme que todo esto esté bien cerrado. Entonces me acosté y la primera vez me levanto, repito, vuelvo y me acuesto. La segunda vez hago lo mismo, la tercera, la cuarta, la quinta y llevo 1 hora o 1 hora y media de mi descanso sacrificado ¿en qué? En la verificación de que todas las puertas y ventanas de mi casa estén seguras, estén cerradas, para evitar ser víctima de un robo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando yo ya me doy cuenta que ese trastorno está interfiriendo con mi descanso, que estoy cansada y me levanto y no tengo ganas de ir a trabajar, pues claro, estuve 1 hora y media dedicada a la seguridad de mi casa por una obsesión, por una compulsión. Entonces me levanto, ya estoy cansada, no tengo ganas de ir al trabajo, entonces más bien verifico que todo esté cerrado y llego tarde. Y empiezo a quebrar, digamos, la cotidianidad. La vida mía, como debería desenvolverse, se ve afectada por este trastorno. Entonces es importante cuando ya está en ese grado también buscar ayuda profesional. O sea, no puedes seguir viviendo en medio de un ritual permanente porque cada vez va a ser más grande y más exigente, más demandante. Entonces ya la idea, ya no me baño las manos 6 veces al día, ya me las puedo bañar 20 o 30 veces al día. Aparte de eso, pues económicamente va a resultar lesionada porque el agua es muy costosa. Entonces, ¿qué pasa? Que ya estoy desgastándome demasiado y ya estoy dependiendo de lo que yo estoy imaginando. Entonces, tengo que buscar ayuda ¿para qué? Para encontrar el origen del problema. Por ejemplo, en el tema del lavado de las manos, vamos a imaginarnos una historia. Resulta que yo, cuando pequeñita, estaba feliz en mi casa y mi mamá y mi papá llegaron con una enfermedad de dermatitis o una enfermedad dermatológica y yo vi granos en las manos de ellos y me parecieron terribles. Y mi papá en algún momento expresó: esta vida es una porquería y todo el mundo está lleno de gérmenes. No sé, estoy inventándome algo. Y eso a mí, que era una niña pequeñita, me impactó tanto que me dejó allá adentro una impronta, un sello, un código. Pero no pasó nada más, o sea, quedó allá guardado. Cuando yo empecé a crecer, contactarme con otras personas, por alguna razón se dispara ese código. Porque resulta que me salió un grano o resulta que alguien conocido tuvo una enfermedad dermatológica y eso como que se reaviva sin yo hacerlo consciente, sin yo tener conciencia que eso está ocurriendo. Sencillamente se disparó y así es. Y empiezo a decir: el mugre, el mundo es una porquería, me baño las manos y empiezo a desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuál es la función del profesional, del terapeuta? Es buscar
y facilitar al consultante el camino para encontrar ese origen. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona puede ir, regresar, y yo en consulta y con todos los protocolos y los procesos necesarios me doy cuenta que el problema mío se originó cuando escuché que la vida es una porquería, que todo está lleno de gérmenes, y vi los granos en las manos de mi papá y mi mamá. Cuando yo empiezo a sanar eso, a entender que fue una circunstancia, una situación, saco toda la emocionalidad que quedó grabada en mí, empiezo a entender que mi historia es diferente. Y a través de algunas técnicas, por ejemplo, de algunas tareas que uno deja en terapia, entonces yo voy a empezar a enfrentar la ansiedad para decrecer esos rituales que yo tenía, hacerlos más espaciados en el tiempo. Por ejemplo, para entender, si yo me estoy bañando las manos 15 veces al día, porque uno hace la estadística, entonces yo me estoy bañando las manos 15 veces al día, porque yo enfrento esa ansiedad de me voy a contaminar, me voy a ensuciar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a tener una tarea, y es, ahora me voy a bañar las manos 10 veces al día. Y cuando yo me estoy enfrentando a la ansiedad, lo que hago es que me hago conciencia de lo que me está pasando. Entonces siento que me palpita el corazón, que siento que me están hormigueando las manos. Eso lo estoy haciendo consciente y empiezo a entender que eso me está pasando solamente producto de una situación que ya comprendí, que ya sané y que ahora voy a evitar, que ahora de verdad voy a quedar sana. Entonces sencillamente lo enfrento y empiezo con el apoyo terapéutico a hacerlo más espaciado. ¿Para qué? Para que el día de mañana me dé cuenta que sencillamente el bañarme las manos es una manera de prevenir una enfermedad, de cuidar mi salud, de estar más sana y sin la angustia, sin la ansiedad. Ahí ya sé que ya ese trastorno terminó, que ya pude superar el problema y que puedo continuar con mi cotidianidad. Un poco el ejemplo era para llevarte como de dónde se origina todo lo que puede hacer y todo lo que puede traducirse en mi vida. Entonces, un componente importante para identificar si estoy padeciendo o no de un trastorno obsesivo compulsivo es saber que ya me descontrolé en los rituales que acostumbro a hacer en la casa, saber que eso me genera mucha ansiedad y que me bloquea de hacer unas actividades normales, que me siento cansada, que me siento agotada, pero que no puedo evitar hacerlo. No quiero levantarme a bañarme las manos porque estoy agotada, pero es que si no, entonces me contagio. Entonces, si eso me supera, es porque realmente el problema ya está enmarcado y es necesario buscar ayuda. Es necesario buscar ayuda para salir. La noticia buena es que se soluciona, como les mostré el ejemplo, pues obviamente aquí en segundos, pero así ocurre en la vida real. Este tema también se puede solucionar. Y recuerda que dentro de ti tienes toda la fuerza y todas las capacidades para poder superar no solo este trastorno, sino muchos otros trastornos y muchos problemas de la vida. A veces solo no puedes, entonces ¿qué? Busca ayuda. Estamos pensando que la felicidad del ser humano es necesario rescatarla y esa felicidad está dentro de ti. Entonces este tema que hemos hablado hoy sencillamente es una puerta más para entender que todos estos problemas y circunstancias que nos han tocado vivir pueden ser solucionados. Me encantó compartir este espacio, espero verlos pronto, espero poder seguir hablando de todas estas cosas interesantes y saber que al final del túnel hay una luz y ese túnel es en la vida, no tenemos que esperar a estar muertos, es en la vida y en tu vida tienes la luz ¿dónde? Dentro de ti. Recuerda que nos puedes buscar en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Puedes buscar nuestra página de internet www.fundacionfamipaz.co o comunicarte con nosotros a la línea telefónica 625-6141 o escribirnos un correo electrónico. Nuestro email es famipaz@gmail.com. Muchísimas gracias, hasta pronto.